¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Primero, antes que nada, digamos que el gobierno está esperando una buena noticia con la inflación de marzo. Da la impresión que la mayoría de los indicadores, ninguno todavía oficial, pero los indicadores de precio que se llaman de alta frecuencia, que se miden muchos de ellos online, o el indicador, por ejemplo, de precios que elabora Orlando Ferreres, le está dando que marzo, contra lo que en algún momento se especulaba, no va a saltar más alto que lo de febrero. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno tomó algunas medidas de diferir algún aumento de tarifas y porque en el gobierno están convencidos que después de la devaluación fuerte y de ese fogonazo inflacionario que hubo en diciembre, la contracción monetaria y el control de la cantidad de dinero de la economía, como consecuencia, entre otras cosas, del ajuste fiscal tan severo que se produjo, a tal punto que hubo superávit primario y superávit financiero en enero, cuando todo el mundo esperaba que eso iba a llevar un poco más de tiempo. Pero digamos, tienen como esa confianza, ¿no es cierto? Nosotros vamos hoy a hablar un poco de lo que dijimos en el otro programa, la otra cara de la medalla de eso, que es lo que pasa con el nivel de actividad, con el consumo y con la demanda agregada de la economía. Pero, a su vez, por estos días, vos lo vas a tratar con un especialista, se está discutiendo, bueno, qué pasa con la jubilación y demás. Déjame que haga un breve comentario, porque lo vas a tratar seguramente mejor con la persona que tenemos invitada, pero de 3 o 4 puntos más vistos desde la macro, digamos. Digo, punto número 1, la fórmula de ajuste de las jubilaciones que había establecido el gobierno anterior lo venía haciendo perder en términos reales. ¿Por qué? Porque esa fórmula no contemplaba lo que pasaba con la inflación. Claro. Entonces, con más razón, cuando la inflación se aceleró, perdió mucho. Esa fue la razón también por la cual aparecieron los bonos para compensar, porque era obvio que se atrasaba demasiado. La nueva fórmula, cuando el gobierno dice, bueno, en realidad vamos a ajustar por inflación, digo, como concepto teórico, si vos tenés una economía en que la tasa de inflación viene bajando, como ajustás con la inflación pasada, ahí vas a ver que se recupera. Sí. En una economía en que la tasa de inflación va subiendo, no mantenés siempre el valor porque tenés un rezago en relación a la inflación. Entonces, pero digo, la nueva fórmula es muy razonable desde el punto de vista técnico. De decir, bueno, yo voy a tratar de mantener. Ahora bien, esa digamos, razonabilidad, uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué el gobierno ahora dice que con un DNU va a cambiar la fórmula? Y estaba usando como argumento, mire, los jubilados están perdiendo porque el gobierno anterior puso una fórmula que no funciona. Y siguen perdiendo porque ustedes no me aprueban la ley. En realidad parece que lo podría haber hecho antes, ¿no? Si esa fuera la solución, digo. La siguiente cuestión es que si uno mira, seguramente lo va a ver detalladamente después, la decisión de ahora de aumentar, que va a terminar siendo más o menos un 27%, en realidad no compensa la inflación. Eso está claro que la pérdida... Y se come la de enero. Y a su vez, aunque después se ajuste por inflación, va a tener siempre lo perdido, que el gobierno tendrá que tratar de, después seguramente, de intentar alguna recuperación. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, lo dijimos nosotros ya. Porque la gente que percibe un beneficio previsional, estos que están acá haciendo cola en ANSES, esa gente en realidad constituyó buena parte de la base del ajuste fiscal. Claro. Cuando nosotros decimos, mire, ¿qué ajuste fiscal grande? En un programa nosotros mostramos un poquito los números. En realidad, una parte muy importante, más de 1/3 del ajuste fiscal que se hizo, en realidad se hizo sobre la base de el gasto previsional, que es un gasto muy importante. Entonces, una cuestión que uno debería pensar es, bueno, ¿eso se puede sostener en el tiempo? Y es altamente probable que va a tener que recurrir a alguna forma de compensación en el futuro, para lo cual tendrá que reducir algunos otros gastos. Me da la impresión que el gobierno lo está tomando como un puente para decir, bueno, vamos a llegar a bajar la tasa de inflación, porque ellos están convencidos que el superávit fiscal, que implica que la cantidad de dinero de la economía, la cantidad nominal no aumente, con lo cual la cantidad real de dinero aumenta, están convencidos que eso va a terminar doblegando la inflación.
Pero ¿cuál es la otra cara de esa estrategia? La otra cara, lo dijimos aquí, es que cuando uno baja digamos, el poder de compra de los asalariados, de los jubilados, en fin, uno reduce el poder de compra, bueno, eso se traduce en que caen los niveles de consumo, cae la demanda agregada de la economía y bueno, cae obviamente también el nivel de actividad. Claro. Te voy a mostrar unos números que son de febrero. Mira, esa es la actividad industrial en febrero. En febrero de este año, recién salen los datos, con relación a febrero del año pasado, eso que se llama IPI, Índice de Producción Industrial, en realidad es de Orlando Ferreres. Nosotros siempre utilizamos los datos de INDEC, pero sí sabemos, porque lo hemos comparado muchas veces, que son indicadores digamos, que copian bastante bien el comportamiento de la estadística oficial. Allí tenés, fíjate vos que cae 8,1 en relación a febrero del año pasado, y si uno toma el bimestre contra el bimestre del año pasado, cae 7,5, así está cayendo más o menos 8%. Y fíjate vos que en febrero y en enero la única actividad que tuvo un comportamiento positivo fue alimentos. El resto, nosotros hemos visto también cuando vimos inflación, que además ese rubro ha crecido bastante más que la media, pero digo, todas las otras actividades tienen caída. Esa caída del nivel de la actividad industrial, nosotros mostramos hace 2 programas también el índice sintético de la construcción, donde vimos que también caía, se derrumbaba, y siempre recuerdo el dato de asfalto, era el que más caía, y eso obviamente está asociado, obviamente, a la deuda pública, ¿no? Claro, entonces, esto, digo, es un reflejo que se traduce también en una caída en el nivel de actividad de la economía en general, que es la siguiente tabla. Mira, ese es un indicador general de la actividad económica. También es de Orlando Ferreres, ¿eh? La línea ahí que vemos azul, ¿no es cierto?, es el dato del índice haciendo igual a 100 en 1993. Ahora, fíjate en los puntitos rojos, esas son las caídas de cada mes, digamos, respecto del año anterior. Lo vamos a ver más claro en la siguiente tabla, que está además desagregado. Esa cayó 6% la actividad este mes, 5,6 si uno toma el bimestre. Y vos fijate allí, bueno, por supuesto allí aparece construcción, que ya dijimos, porque vimos el indicador de la construcción, que es una caída muy grande. Muy grande. Y fíjate vos que solamente, digamos, los que están por encima de ese total de 6% han caído menos y muy pocos han crecido, ¿no? Por supuesto, ahí está la caída del 8,1 de la industria manufacturera, que eso tira para abajo el nivel general, está intermediación financiera y está construcción con el 15%. ¿Qué es lo que uno ve con esto? Bueno, con esto ve algo que nosotros dijimos apenas fue lanzado el programa, que el programa, más allá del discurso del presidente, que hace cita frecuente de autores de la escuela austríaca, sí, desde Menger, el fundador, hasta Rothbard, uno de los últimos, von Hayek o von Mises, en realidad es un programa bien ortodoxo, yo digo, como los que solía recomendar el fondo en la década del 60. Lo que pasa es que el fondo después corrigió algunas cosas y hoy casi que le da miedo que sea tan fuerte y a veces le hace una pequeña observación. Pero, digamos, nosotros dijimos, aquí puede haber consistencia fiscal, consistencia monetaria, consistencia cambiaria. Hay que tener cuidado con el tipo de cambio que se va a empezar a trazar, sin lugar a dudas, porque la inflación va por encima. Pero, digamos, el gobierno aspira probablemente a tener un acuerdo con el fondo para recibir aquella parte del crédito grande, o para tener un nuevo crédito, del crédito grande de Macri que quedó sin ejecutar. Bueno, pero la pregunta es, bueno, ¿cuál es el nivel de tolerancia social? Bueno, da la impresión, por lo que dicen los relevamientos, que en realidad está, yo diría, relativamente bien, porque le da niveles de aceptación al gobierno que son equivalentes casi a los que obtuvo en la segunda vuelta el presidente, ¿no? Bueno, hoy ha salido un índice muy interesante
que es el índice de confianza en el gobierno que hace la gente de la Escuela de Gobierno de la DITELA, del Instituto de la Universidad Torcuato Di Tella. Como recién me llega, porque en realidad lo largaron antes de ayer y después dijeron que había un error, hicieron una fe de errata, y recién llega el índice. Simplemente te voy a leer, no tengo la posibilidad de poner el gráfico ahora porque me acaba de llegar, te voy a leer la principal conclusión. El índice de confianza en el gobierno de marzo, porque es de ahora, fue 2,56. Es decir, este es un índice que va entre 1 y 5. 2,56. Es decir, que cayó 50%. Respecto de febrero, 0,5 cayó respecto de febrero. Pero en términos interanuales, es decir, comparando con el gobierno de Fernández, el índice ha crecido 117%. O sea que, pero hay una comparación que es más interesante todavía. El nivel de confianza actual es 15% menor al de marzo del 2016, cuando el primer periodo de Macri. O sea, está por debajo de Macri. Y está 15% por encima del mismo mes de marzo, cuando el primer mes de marzo de Fernández. Pero digo, ¿qué dice esto? Bueno, dice que se mantiene el nivel de confianza en un nivel alto, que es lo que uno ve en las encuestas sobre imagen del gobierno. Quiere decir que todavía, fuera por las razones que sea, aún sectores que pueden aparecer castigados por la dinámica económica que implica el programa, siguen apostando y siguen pensando de que va a tener éxito y que van a recuperar, la economía argentina va a recuperar la senda de crecimiento. Vamos a ver cómo sigue. Seguramente vamos a tener información sobre cómo avanzan los acuerdos políticos y eso, que es algo que yo dije es imprescindible que genere espacio de consenso para tener más gobernabilidad. Pero bueno, lo vamos a ver las semanas próximas. Yo tengo una particular opinión con respecto, primero, a lo que dice el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional dice que está preocupado por el ajuste. Está preocupado por el ajuste porque eso puede originar cuestiones sociales. Sí. El fondo no está preocupado por el ajuste. El fondo está preocupado concretamente porque el conflicto social determine de alguna manera la caída del plan de Milei. No, claro, por supuesto. Y segundo, el conflicto social está emparentado con una sola palabra: estómago. Comida. Exacto. Cuando la gente tiene hambre, y tiene hambre de verdad, más allá del que tiene ya ahora, reacciona. Sí, bueno, la apuesta del gobierno es llegar a un momento en que se empiece a recuperar la economía sin que haya habido problemas serios de gobernabilidad. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene.